Avisa cuando grabemos, por favor. Sí, Ah, ya estamos ya estamos. Ok. ¿estamos Bueno, grabando? sí, ya estamos grabando. Ok, estamos grabando entonces hoy 13 de noviembre, 13 de noviembre 2023. Lawfare y violencia es el tema de hoy. ¿Ok? Bueno, para los nuevos ya saben, hay un material que yo preparé, que yo envío unos días antes siempre de la sesión. Aquí ya Tapia me va a compartir Ujú. pantalla cuando él pueda, ¿ok? Ya, un ratito. No hay apuro, no hay apuro. Sí. Eh, y bueno, a medida que yo voy hablando, yo voy a hablar 40 minutos como máximo, eh, eh, señalando lo más importante del material. Y Ujú. usted va anotando en el chat si quiere o en un papel, después revisamos el chat, contestamos si hay preguntas, dudas, etcétera, y abrimos los micrófonos. ¿Ok? Entonces, vamos con... ahí está Fabián Cruz. Antes de que se vaya, eh, no, me gustaría si Fabián nos puede compartir unos trucos que él tiene, yo no sé nada de eso, para replicar en las redes sociales y todo eso. Me gustaría que lo hagas, si te parece bien, Fabián, por favor, antes de empezar con el tema. De- a ver si le puedes Ok, dar. ¿se me escucha ahora? Ahora ¿Se me sí, escucha? Sí. sí. Bueno, Bueno, porque el mañana martes, como todos los martes, así quedamos con Fabián, vamos a grabar uno de los videos de 5 reformas Argentina y entonces les queremos pedir ayuda a todos ustedes, pero ¿ayuda para qué? ¿Cómo? Ahí está Fabián que nos va a explicar. Adelante, Fabián, te escuchamos. bueno, ¿cómo andan? Y buenas noches a todos. Espero que estén bien. Voy a hacer cortito y cualquier cosa voy a dejar una especie de documentación chiquitita, porque no es mucho lo que tengo para decirles y lo que tanto he aprendido, pero como unas herramientas de, de mercadeo bueno, para empezar a ser más visibilizados a través de no solo de las redes, sino de la gente que entra a las redes, ¿sí? Eh, por un lado, es como si supongamos que todos los que estamos en esta sala fuéramos todos de la misma ciudad. Y uno hace una reunión o un evento o un acto en su barrio o en su casa, todos vamos, ¿sí? Porque queremos, más allá de apoyarlo, ayudarlo y conseguir que siempre el evento sea numeroso. Bueno, en redes no es más que lo mismo. Lo que tendríamos que hacer entre todos los que estamos acá, entre todas las redes, vincular todas las veces que haya algún programa, como por ejemplo este de hoy, los que vamos a hacer los martes con Alberto sobre 5 reformas argentinas, ¿sí? Yo creé un canal de YouTube que se llama 5 reformas argentinas, en donde me gustaría que en todos los canales de YouTube que tengan ustedes, cada uno debe tener el suyo, esté vinculado el nuestro. Así un visitante entra a la página de ustedes, les gusta el contenido que hay y no necesita irse a otro lado, se queda ahí dentro y ve que hay otras páginas que obviamente son lo mismo, son las nuestras.
Imagínense, alguien que entra a la página de 5 Reformas Argentina, le gusta el contenido, vio un video o vio medio video, 5 minutos de algo, pero le gustó, y después descubre que hay otro canal que se llama 5 Reformas Perú, por ejemplo, qué sé yo, Claro, o el Foro Liberal de América Latina. perdón, aclaremos. Eso es lo que tiene que poner en la pantalla comunidad, en la pestaña comunidad. Exactamente, para Ok. eso hay una pestaña de comunidad en donde nosotros, o por ejemplo, bueno, en este caso Alberto y yo, que hicimos un canal que se llama 5 Reformas Argentina, dentro de la pestaña comunidad podemos crear la cantidad infinita de canales eh, para que, ¿cómo se llama? Bueno, para que después una persona que entra no se nos escapa porque va de un canal a otro, pero dentro de los nuestros, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, bueno, pedirles a todos que se suscriban a 5 Reformas Argentina, de la misma manera que nosotros nos vamos a suscribir. Yo particularmente me voy a suscribir a todos los canales que ustedes me den, ¿sí? Y darle simplemente un me gusta a un video de los que subamos nosotros, de la misma manera que yo voy a poner un me gusta a cada video de ustedes. La cantidad de suscriptores y la cantidad de likes que tiene cada video, YouTube la toma en cuenta para los algoritmos y para las búsquedas, ¿sí? Si yo hago un video que tiene 4 vistas y no tiene ningún like, YouTube lo ignora, no le da bola, no se mira el video entero de 1 hora y dice, es interesante, están hablando no sé, de liberalismo, lo voy a poner para cuando la gente busque liberalismo. No, ¿sí? A medida que los canales empiecen a tener suscriptores y vistas, YouTube empieza a tomar en cuenta esos videos, más allá de buscarle que no tenga contenido ofensivo y todo eso, y los toma en cuenta para los buscadores de la gente. ¿Cómo se consiguen los buscadores? Yo, por lo poco que sé, uno es por la descripción del programa, el título del programa, ¿sí? Y los hashtags, el numeral algo, ¿sí? Si yo a todos los programas de YouTube le pongo numeral liberalismo, por decir algo, ¿no? Cualquier persona que pone en el buscador de YouTube liberalismo, bueno, le van a salir un montón de programas, pero también el nuestro, ¿sí? Y el nuestro en base a si tenemos muchos likes, muchas visitas y tenemos muchos minutos visitados por los usuarios, muchas horas visitadas por los usuarios. Entonces, lo que tendríamos que hacer en cada programa de YouTube es ponerles a todos el mismo hashtag, los mismos hashtags. Yo veo que hay gente que pone 15 o 20 hashtags, pero yo estuve buscando, así, investigando, así en internet. YouTube toma en cuenta los 4 primeros o los 5 primeros, ¿sí? Entonces, si yo pongo numeral Mansuetti, o numeral liberalismo, o numeral liberal clásico, o O numeral numeral 5 reformas, para que Sí, entiendan. sí, sí, 5 reformas, numeral Foro Liberal de América Latina, es un término muy largo, pero bueno, numeral, no sé, tampoco nos conocen por las iniciales, ¿no? FLAL, pero bueno, si todos los programas nuestros le ponemos a todos el mismo hashtag, entonces vamos a tener una cierta cantidad de videos con ese mismo hashtag en donde cualquier usuario después, otro día, busca en internet y aparecemos, ¿sí? Más allá del contenido que tienen los programas, todo, ellos necesitan saber bien de qué se trata ese programa y para ello están los hashtags y entonces después cualquier usuario busca en internet y YouTube puede recomendar los nuestros, ¿sí? El título del programa es también tan importante como los hashtags, porque
no sé si se dieron cuenta, pero hay gente que no le pone algunas metáforas de título, ¿sí? O sea, Alberto capaz hoy va a hablar sobre la violencia, ¿cómo era el tema de hoy, Alberto? Que ibas a hablar de Laufar y violencia. Laufer y violencia. El mejor nombre para este programa que va a hacer Alberto es Laufer y violencia, o violencia política, qué sé yo, no sé, ¿sí? Porque si ponemos una metáfora poética como título del programa, las aves no vuelan en invierno. YouTube toma eso en cuenta, entonces si alguien pone Laufar para buscar en YouTube, no va a salir nunca nuestro programa, ¿sí? Porque nuestro programa se llama Las aves no vuelan en invierno. No sé si sirve el ejemplo que les estoy dando. Y bueno, entonces el título tendría que ser referenciable a lo que se va a hablar, pero bien directo. Por ejemplo, hoy el programa se tendría que llamar Laufar y violencia. Y después, abajo, en la descripción, se pueden poner palabras también, que no solamente son los hashtags con los numerales. Entonces, por ejemplo, podemos poner violencia política, corrupción política, anticorrupción, que es lo que busca la gente. Entonces, es eso solo, nada más. Saber tener un buen vínculo entre todos nosotros, que nos recomendemos unos a otros, ¿sí? Y después que todos los programas le pongamos el mismo hashtag. Yo estaba en una agrupación política y nos decían que tuiteemos ciertas cosas, pero siempre con el mismo hashtag. Y todas las agrupaciones, por ejemplo, yo sé que la gente de Milei está poniendo hashtag Milei 2023 y la gente de Massa está poniendo hashtag Massa 2023, ¿sí? Entonces uno entra a Twitter, busca y pone Massa 2023 y están todos los tweets de toda la gente, bueno, propaganda política, no importa el contenido, pero aparecen las cosas, ¿se entiende? Entonces, si quieren les puedo dar una mano y si anotan esta dirección de correo, 5reformasargentina@gmail.com, me pueden ir pasando todas las redes que tienen, no usuario y contraseña, no me interesa eso, obviamente, obvio, ¿no? Pero cuáles son las cuentas que tienes de Facebook, de Twitter o de Instagram y sobre todo de YouTube, que es a lo que más se dedica el profe, que se la pasa haciendo programas para que se suban a YouTube. Entonces, si me mandan por mail cada uno qué cuentas tienen, el nombre nada más, en Facebook me llamo tal, en Twitter me llamo tal, yo puedo armar una base de datos, me la armo tranquilo acá en mi casa a medida que voy recibiendo los mails de ustedes y el lunes que viene ya podemos hacer una segunda charlita que no quiero que dure más tiempo de lo que duró hoy porque te estoy sacando tiempo a vos, Alberto. Este, bueno, Podés escribir en el chat, por favor, ese 5reformasargentina arroba. Sí, sí, estoy con un celular, me voy a fijar cómo hago. Ahora escribo en el chat. ¿Cómo? Bueno, dime Es cómo es, 5 con 5, números o el número 5, 5reformasargentina@gmail.com. con Esa es nuestra minúsculas. cuenta de correo, esa es nuestra cuenta de correo, Alberto, que es donde ahí adentro está nuestro canal de YouTube. El canal de YouTube está dentro de una cuenta de Gmail, ¿no? Todos los canales de YouTube están bajo una cuenta de Gmail. A Y ver, la cuenta nuestra es, está bien así, con minúsculas, 5reformasargentina. perfecto, ahí lo vi, Ok. 5reformasargentina@gmail.com. Mándenme las cuentas que tienen y el lunes que viene seguimos, ¿sí? Lo mismo hay que usar los hashtags para Facebook, para Twitter, para todo, ¿sí? Bueno, eso, Preguntas, Alberto. preguntas o comentarios, por favor, Sí, para sí. lo de Fabián, para Fabián. ¿Quedó todo claro? De mi parte, todo claro. Ya enviándole la información, profe. Gracias. Ah, Gracias, bueno. Fabián. Si para Bueno, Chiapas quedó claro, quedó clarísimo, porque Chiapas Ah, siempre muy bien, tiene, gracias. siempre pregunta. Bueno, entonces, si está todo gracias, claro, Alberto. ahí está, gracias Fabián.
Ahí está entonces en el chat de aquí mismo, 5 Reformas Argentina, con número y con minúsculas, @gmail.com. Entonces, si no hay comentarios ni preguntas ni nada, todo está claro, dice Percy Domínguez, empezamos con el tema del lawfare y violencia. Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Cristina Kirchner, Luna da Silva, Jesús Santrich, ese es el de Colombia, el guerrillero, Rafael Correa, de Ecuador, se quejan del lawfare. Todos ellos han sido víctimas. ¿Verdad o mentira? Verdad, es cierto. Pero lo que no dicen es que el lawfare lo empezaron ellos, la izquierda, contra los presidentes neoliberales de los 90 aproximadamente, algunos fue 80, otros fue más tarde, ¿ok? Nosotros ya hicimos siempre la aclaración. Neoliberalismo es el consenso de Washington. Todos los presidentes de los 90, casi todos, aplicaron consenso de Washington. Eso es neoliberalismo, ¿ok? No es cierto que el neoliberalismo no existe, como dice Venegas Lynch. Eso es una pavada, ¿ok? No podés negar la realidad diciendo que no existe. Sí existe. Es el consenso de Washington. Y sobre eso hemos dado clases y comentarios en clases sobre el asunto del consenso de Washington. Entonces, contra los presidentes neoliberales, ¿okay? La izquierda entró al poder con Chávez, con Correa, con Néstor Kirchner en 2003, etcétera, con Lula. Entraron al poder después que los presidentes neoliberales fracasaron porque reformitas muy chiquitas no funcionan. Nuestro proyecto 5 reformas es radical, pero no radical por capricho, sino radical porque los males de los países latinoamericanos son de fondo. Cuando tú tienes males que no son de fondo, son males de poca entidad, entonces valen los parches, las reformitas chiquitas, pero cuando tú tienes graves y grandes males de fondo, males estructurales como son los del estatismo, entonces necesitas reformas radicales. Y eso es las 5 reformas. Los presidentes neoliberales fracasaron, todo. ¿Okay? Y después llegaron, ¿okay? El socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI empezó ya incluso antes de los 90, con Collor de Mello y demás. Empezó a hacer lawfare contra... No me quites el cuadrito, por favor. Este cuadrito es importante para empezar. 23 presidentes perseguidos, o sea, presidentes o expresidentes, ¿no? 7 de izquierda y 16 de derecha, más del doble. Entonces, no pueden venir a decir ahora, ay, qué mala que es la derecha, nos hace el lawfare. No, la derecha mala lo que hace es revirar el lawfare como si fuera un boomerang, se les dio vuelta. Y entonces ahora es derecha mala contra izquierda, así como antes fue izquierda contra derecha neoliberal. Entonces, de 23 presidentes, 7 de izquierda, 16 de derecha. Este cuadro es fundamental para que no vengan con cuestión. Ahora sí vamos a la siguiente página, por favor. Ok. Aquí está. ¿Quiénes son los presidentes neoliberales? Aquí hay una lista que no es exhaustiva, ¿ok? Faltan algunos, como Alan García, que lo hicieron suicidar. Alan García se pegó un tiro, ¿ok? Estamos con Fernando Collor de Mello, este fue el primero, Carlos Menem, Carlos Salinas de Gortari, Alberto Fujimori, que está preso todavía, Carlos Andrés Pérez,
que ya falleció, y otros que siguieron la cartilla del Consenso de Washington también fueron víctimas. Y en la segunda década del siglo, la derecha mala los reviró en contra, tipo boomerang. Ahora la guerra judicial es de todos contra todos y vale todo. Puse un ejemplo de los Kirchner aquí porque me interesó, dado que los Kirchner empezaron la guerra judicial contra Isabel, viuda de Perón, ¿ok? En enero del 2007, cuando el juez Ollarvide pidió la extradición de Isabel y Kirchner ordenó al canciller Tayana dar curso urgente al reclamo. Siendo diputada en los 90 y asociada con Elisa Carrió, Cristina Fernández de Kirchner denunció al presidente Carlos Menem que era peronista, por supuestamente no investigar una pista siria en los atentados del 92 y 94. Años más tarde también ella sería señalada judicialmente por encubrimiento de esos mismos ataques. O sea, es una guerra de todos contra todos, es tremenda, incluso contra gentes de su propio partido. Menciono a Elisa Carrió, ahora que estamos en elecciones en Argentina, ayer fue el debate, si ustedes quieren después podemos conversar sobre el debate, ¿ok? Porque las dos personas que más daño le han hecho a la Argentina, en mi opinión personal, se llaman Elisa Carrió y Jorge Lanata. Porque Elisa Carrió y Jorge Lanata movilizaron, instalaron la histeria anticorrupción. Elisa Carrió y Jorge Lanata son gente de izquierda. Y por izquierda vamos a entender que favorecen el estatismo con fines sociales, de justicia social y demás, el estatismo que ellos llaman Estado presente, es decir, Estado intervencionista en la agricultura, la industria, el comercio, el transporte, la educación superior, la educación media y elemental, la salud pública, las jubilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. A ese intervencionismo que ellos llaman Estado presente, ¿ok? Eso corresponde al socialismo, a la gente de izquierda, como Elisa Carrió y Jorge Lanata. Pero ¿por qué instalan muy temprano, instalan la histeria anticorrupción? Bueno, porque el Estado presente no funciona, el intervencionismo, el estatismo no funciona, estamos cada vez más pobres. Comentábamos con Fabián el tema del descensor social, ya no hay ascensor social, hay descensor social, ¿ok? Y hay que buscar una explicación. Entonces, ¿cuál es la explicación? La corrupción. La corrupción. Es como dice Bukele, la plata alcanza si nadie roba. O sea, ¿por qué no hay tiza en las escuelas y no hay gasa ni jeringa en los hospitales del Estado? Ah, porque se lo roban. Ahí está, la corrupción. Entonces, veamos estos 7 puntos básicos sobre el Lawfare, esto es esencial. 1. Lawfare es la criminalización del rival político. El concepto central es este. El rival ya no es un oponente, sino un delincuente. Tiene que ir a la cárcel. Vamos a hablar un poquito de Ferraz, de lo que pasa en España ahora. ¿Qué pasa en España ahora? Bueno, sale la derecha mala a exigir que Pedro Sánchez vaya a la cárcel, igual que Cristina tiene que ir a la cárcel, Lula a la cárcel, Correa a la cárcel, Evo Morales a la cárcel, casi lo matan a Evo Morales, y esas cosas. Entonces, la política pública no son materia de discusión. 2. La guerra judicial se combina con guerra mediática y en redes sociales. 3. El lawfare comenzó en la izquierda por la falta de argumentos contra políticas liberales, neoliberales o parecidas, políticas más o menos aproximadamente de mercado. Al principio fue la histeria anticorrupción, pero luego otros delitos, aparte de la corrupción, se denunciaron, entre comillas, como acoso sexual, plagio de tesis, narcotráfico, fraude electoral, lo que sea. El tema es judicializar la política. En vez de refutar las políticas públicas con argumentos de tu rival, conviertes a tu oponente en un delincuente, tiene que ir a la cárcel y se moviliza a la calle, las personas para
exigir que vaya a la cárcel. Ah, y el otro grito de la histeria anticorrupción: basta de impunidad, tienen que ir a la cárcel. Como si fueran a la cárcel, si mañana fueran a la cárcel Cristina, Correa, Lula, todos fueran a la cárcel, tu situación no mejoraría ni un ápice. Tú no ganarías más ni vivirías mejor porque el expresidente tal o cual esté en la cárcel. Y esto vale tanto para los de izquierda como para los de derecha mala. 4. El lawfare es funcional al statu quo porque señalando y responsabilizando a fulano, mengano, sutano, que tienen que ir a la cárcel, la culpa ya no recae en el sistema, que queda fuera del debate, fuera de la discusión. El lawfare es el recurso favorito del populismo, pueblo santo contra élite corrupta. Este punto 4, ¿no? El sistema queda fuera del debate. Esta es la razón por la cual a nosotros nos paran muy poca pelota la gente por más hashtag que pongamos, lo que sea, porque nosotros hablamos de política y no de politiquería. Y la politiquería se convirtió en lawfare y guerra sucia y campaña sucia y noticias falsas, fake news y todo eso es politiquería, y en la politiquería la política no se discute, ¿ok? Y ahora la politiquería se pone violenta. 6. Las derechas malas carecen de un programa de gobierno, de un proyecto político, una oferta atractiva y seductora, por eso recurren al lawfare contra sus rivales de izquierda. Esto lo conversamos mucho con Chapas, porque es lo que está ahora sobre la mesa en Guatemala también. ¿Okay? Acuérdese que en nuestro país son todos iguales, los problemas son los mismos y lo que sucede es exactamente lo mismo, solo que no siempre al mismo tiempo, en el mismo instante. La ignorancia, por último, 7. La ignorancia hace crédula a la gente que se cree cualquier denuncia, por falsa o infundada que sea. Las fake news abundan. Y terminamos con esta frase de Averroes, que a mí me parece genial. La ignorancia lleva al miedo, el miedo al odio y el odio a la violencia, y esa es la ecuación. Lo tenemos en España ahora. Entonces, la definición de Wikipedia: guerra jurídica es o instrumentalización de la justicia, judicialización de la política o acoso judicial, es la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales, nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente, sin discutir sus políticas públicas o su identidad, digamos, de izquierda o de centro derecha o de izquierda progre o lo que sea. La persecución judicial permite obtener diversos resultados, desde detener indebidamente a los adversarios políticos. Ahí se abusa de una figura que se llama detención preventiva. Lo que quieren es, por esto se suicidó Alan García, porque lo van a buscar con los periódicos y la policía uniformada, armada, en vehículos policiales, haciendo sonar fuerte la alarma, etcétera, para tener la foto de Alan García esposado con los policías sacándolo de su casa, metiéndolo en el auto policial, en la patrulla, bajándole la cabeza, etcétera. Eso es lo que quieren, la foto. Por eso Alan García subió a su oficina, en su casa, y se pegó un tiro. ¿Ok? La guerra judicial se relaciona y suele coincidir con el fenómeno del golpe blando, típico en Bolivia, por ejemplo. Le hicieron un golpe blando a Evo, acusándolo de fraude. Y entonces pusieron a la tipa esa, que ahora está en la cárcel, bien hecho. Yo me pongo muy contento, ¿eh? Ahora está en la cárcel la tipa, diciendo que está maltratada y que no le dan medicina y le dan comida fea, etcétera. O sea, una forma de acceso indebido al poder político sin utilizar las fuerzas militares, manipulando las divisiones internas de las sociedades, o sea, las grietas, las redes sociales y los medios de comunicación, con
gran agresividad. Fíjese cómo le ponen, hoy le pusieron al pobre Maslatón, le pusieron como que estuviera en una tumba, como si lo fueran a enterrar y le decían, te vamos a matar, y toda esa cosa. Y ni hablar de Kachanowski, como lo tienen loco a Kachanowski. La expresión Laufar comenzó a ser utilizada a principios del siglo XXI, pero en otro ámbito, en el ámbito de los estudios estratégicos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para cuestionar la utilización de instancias judiciales internacionales a fin de proteger los derechos humanos por parte del bando más débil en una guerra. ¿Cuál fue el contexto aquí? La guerra contra el terrorismo. ¿Y cuál fue la consigna? El terrorista no tiene derechos humanos. Es lo mismo que dice Bukele de los mareros, ¿okay? Que no tienen derechos humanos, etc. Entonces, aquí hay de José Luis Martí, yo traje, vamos a ir rápido aquí, una investigación muy a fondo sobre el origen en este otro ámbito, en los ámbitos de la guerra contra el terrorismo de Bush, ¿ok? Entonces, y cómo de ahí pasó a la política interna. Los atentados del 9/11, bueno, las Torres Gemelas, Bin Laden, etc. Entonces, en tan solo un mes, el Congreso aprobaba por una amplísima mayoría la ley patriota, iniciando así el uso del lawfare para guerra jurídica antiterrorista, dando cobertura legal a acciones que pocos internacionalistas dudarían a calificar de contrarias al derecho natural, al derecho internacional. Porque en derecho internacional también hay derecho a la legítima defensa, también hay presunción de inocencia y todas instituciones jurídicas muy antiguas, ¿ok? Que el lawfare les pasa por encima, ¿ok? Por eso hay que pensar, dice en Guantánamo, o Abu Ghraib, que fue la prisión en Irak donde se torturaba a los prisioneros en contra del derecho internacional, las convenciones de Ginebra, el derecho internacional de la guerra, etc. Se torturaba a los prisioneros y la administración Bush lo justificaba. De forma paradójica, la propia administración Bush acusaba a los activistas de derechos humanos de lawfare. Decía, ustedes están utilizando la ley en mala forma, ¿ok? Están utilizando el derecho ilegítimamente para interferir en un conflicto armado en el que se juega la seguridad nacional, ¿ok? Entonces, tanto la administración Bush como los activistas de derechos humanos se acusaban unos a otros de lawfare. De ahí salió el término lawfare. Ahí voy a ir rápido aquí. ¿Ok? En 2001 se publicó el artículo de Dunlap, que aquí está, todo el mundo lo cita. ¿Ok? El término ya lo habían utilizado dos chinos 2 años antes, en el 99, en un libro también de estrategia militar. ¿Ok? Y los australianos John Carlson y Neville Yeomans, en su artículo ¿Dónde fue el derecho? ¿La humanidad o la barbarie? Publicado en 1975, ahí ya están usando la palabra lawfare. Y en el 85 aparece Günther Jacobs, que es un penalista alemán, ¿ok? Explicando que los sistemas penales tratan a los acusados no como ciudadanos sujetos de derechos fundamentales, sino como enemigos del orden social. Basándose en la idea de Carl Smith, estoy en la página 4, del estado de excepción, Jacobs elabora una de las doctrinas penales más influyentes y controvertidas, el derecho penal del enemigo. Así le llama a aquello de el enemigo no tiene derechos. ¿Ok? Bueno, entonces la síntesis que hizo el propio Jacobs es el enemigo tiene menos derechos. ¿Ok? Bueno, en la práctica no tiene ninguno.
Al principio parecía ser descriptivo, pero luego fue justificador. Después empieza a usarse en el caso del mano dura contra el terrorismo y el crimen. Aquí entra Bukele, ¿ok? Mano dura con el crimen, etc. Por cierto, también me hizo gracia en el debate de anoche que en lo único que coincidieron Massa con Milei fue en seguir las doctrinas de Rudolph Giuliani, que es nada menos hoy en día el abogado de Donald Trump en el juicio que se le está haciendo por instigar a la violencia, el asalto del Capitolio, ¿ok? Bueno, eh, todas estas frases resumen la idea de Laufer. Y aquí toca, página 4 al final, cuando Obama ordena en 2011 asesinar a Bin Laden sin juicio, sin nada, sin ninguna clase de garantía. Péguenle un tiro y chao. La evolución, esto es lo que nos interesa. La evolución reciente del lawfare, derecho, política y democracia. O sea, el oponente es un enemigo porque el oponente no es oponente, es delincuente. Entonces, yo no voy a tratar de si Cristina o Correa o Lula o Carlos Andrés Pérez, lo que sea, tienen políticas públicas malas, buenas o regulares. No voy a discutir sus políticas públicas, no, no. Voy a decir que es un delincuente. Y siendo un delincuente tiene que ir preso. No hay otro. Ese es el lawfare que nos interesa ahora. Eso es lo que pasa en España, por eso hay las manifestaciones de protesta violenta, ¿ok? Y aquí señala varios fenómenos. Yo seleccioné estos dos nada más. El uso del el lawfare como arma política cotidiana, alternativa o sustitutiva de los procesos democráticos ordinarios, elecciones y campañas electorales basadas en ofertas de política pública. Y bueno, si se elige un presidente, esperar que el presidente termine el mandato y no salir a la calle al día siguiente a pedir que renuncie o a pedir que se lo meta preso. Claro, eso tiene mucho que ver con el antivoto o voto veto del que hemos hablado. Hoy en día ya no se vota por candidatos, sino se vota en contra de candidatos. Nadie en Argentina hoy discute si o presenta que Massa es bueno o Milei es bueno. Te dicen, Massa es horrible, así que hay que votar por Milei. O te dicen, Milei es horrible, hay que votar por Massa. Entonces, claro, así es muy entendible y muy comprensible que la popularidad de cada presidente electo, ¿okay?, se cae al mes siguiente o a los 2 o 3 meses, se cae al suelo o al subsuelo porque nadie votó a favor de ese presidente. La gente que puso la papeleta de ese presidente no fue votando por él, sino votando en contra de otro. ¿Ok? Y te habla de judicialización de la política y politización de la justicia, que son los dos colaterales más peligrosos para la salud y consolidación de nuestras frágiles democracias. ¿Ok? El lawfare es un arma que algunos políticos utilizan para conseguir, a menudo de forma ilegítima, objetivos que no han podido conquistar políticamente por la fuerza del azul. Hablando del debate de ayer, yo lo único que espero del 19, es decir, de la elección, es que Milei no se ponga a hacer como Donald Trump o como Bolsonaro, ¿no? Que me hicieron fraude, que me hicieron fraude. Espero que no. ¿Ok? Porque yo estoy seguro de que va a perder. Sí me animo a apostar lo que quiera con el que quiera. Milei va a perder. Si me quedaba alguna duda, anoche se me salió. Entonces, bueno, aquí está un autor que se llama Orde Kitri, que es canadiense. En fin, y aquí están los dos más importantes colaterales
que son lesivos y letales para la democracia. La judicialización de la política, o sea, la política ya no va por los debates parlamentarios, las elecciones intermedias, las elecciones presidenciales, las elecciones legislativas. La política ya no va por ahí, va por los tribunales, ¿ok? Porque mi oponente no es mi oponente, es un delincuente, entonces va por los tribunales y aparecen todos los que son expertos en las causas. Por eso digo yo que las dos personas que más daño le hicieron a Argentina fueron Lanata y Carrió, porque ellos fueron los que empezaron con esta historieta. En lugar de discutir políticas públicas, se discuten expedientes. ¿Y en qué estado está la causa? Y entonces salen todos en las redes, los expertos. ¿Ok? Eso es judicialización de la política. La política ya no va por los medios democráticos normales. Las elecciones internas de los partidos políticos es uno de ellos, además de lo que ya mencioné, sino que va a los tribunales, a los jueces. Y el otro, página 6, es politización de la justicia. O sea, no es difícil entender que la judicialización de la política lleva a que los jueces tomen partido. ¿Ok? Y aquí hay una interesante información sobre los jueces de partido, ¿ok? Los jueces del PRO o los jueces kirchneristas. Bueno, aquí está en Estados Unidos, para que ustedes vean que no es solo de Argentina o de Guatemala lo que pasa con la fiscal Porras y Curruchiche. O sea, la derecha mala ha tomado en sus manos la justicia, ha politizado la justicia. Entonces la derecha mala, lo que no puede ganar en las elecciones, porque no tiene un programa atractivo, no tiene un plan político, no tiene nada, la derecha mala quiere frenar a la izquierda con los jueces amigos o los jueces identificados con tal o cual partido, tal o cual candidato, ¿ok? Y ahí, por ejemplo, en Guatemala tenemos a Giovanni Frati, figura conocida por Chiapas y lo de Guatemala. Yo siempre dije, ese señor es un fascista. Ahora lo están viendo que es fascista, ¿no? Ahora se ve que es fascista. Bueno, yo vengo diciendo que es fascista desde que lo conocí personalmente en el año 2009, ¿ok? Y sigue tan fascista o más que antes. Y finalmente tengo aquí la deriva a la violencia, los ultras, y lo pongo por España porque ahí está la constelación de grupos extremistas, ahí cito a Álvarez Caballero en RTV, ¿ok? Sánchez a prisión, iban todos los días a pedir la dimisión de Sánchez, que Sánchez vaya a prisión, solo por haber otorgado un perdón, ¿ok? Amnistía, perdón, indulto, eso, la diferencia es muy técnica, no quiero entrar en eso ahora, pero si a alguien le interesa lo podemos ver después, ¿ok? Simplemente por un perdón a Puigdemont. Claro, Puigdemont dio un golpe de Estado en Cataluña, eso no cabe la duda. Pero eso, señores, es un delito político, ¿ok? Y para los delitos políticos hay amnistía, ¿ok? Ya se pierde el concepto de delito político y se pierde también el concepto de asilo político al perseguido político, porque entonces te dicen, no, pero es que es un delincuente común, tiene que estar en la cárcel, no tiene derecho a asilo y no tiene derecho a amnistía cuando hay un cambio político. O sea, esto es algo terrible. No, yo no sé, cuando yo explico estas cosas, muchas veces las explico en reuniones y demás, no sé si la gente está entendiendo el daño que se le hace a la democracia, suprimiendo, pisoteando, negando instituciones viejísimas y muy tradicionales en América Latina, como son el concepto de delito político, rebelión o sedición, esa es otra diferencia
que después podemos ver, el concepto de delito político, el concepto de asilo político para los perseguidos por delitos políticos y el concepto de amnistía, ¿okay? Cuando se concede un perdón, ¿okay? Por delitos políticos, ¿okay? Pero es que se borra la diferencia entre delitos políticos y delitos comunes. Por ejemplo, y eso tiene consecuencias horrorosas, ¿ok? Los delitos políticos están excluidos de la extradición. Esa es otra institución muy importante en América Latina, sobre todo, la extradición. Tradicionalmente el delito político está excluido de la extradición, ¿ok? Claro, puede haber discusiones de qué amplio o qué estrecho es el concepto, cómo se define el delito político, pero siempre ha habido una tradición de que los delitos políticos están excluidos de la extradición. Pero ahora se pasan por la oreja todo esto, es horroroso. A mí me molesta mucho en particular como abogado. Yo soy abogado desde los 21 años, ¿ok? Y me molesta mucho todo esto que están haciendo. Están destruyendo todo lo que yo estudié y todo lo que nos sirvió en América Latina para mantenernos lejos de la barbarie. En América Latina teníamos los golpes militares que nos acercaban a la barbarie, pero ahora ya no tenemos más golpes militares, pero tenemos todo esto que nos lleva a la barbarie. Y véanlo en España. ¿Ok? Entonces, en la página 7, al final, hay unas informaciones sobre, y aquí yo quiero meter sobre elementos marginales, o sea, marginales, ultras del fútbol, por ejemplo. Hacer nación era una decisión de España 2000, o miembros de Bastión Frontal, un grupúsculo neofascista surgido en pandemia. Ahora todos a Ferraz. Ferraz es la calle donde queda la sede nacional del PSOE. ¿Ok? El Frente Atlético era del Atlético de Madrid. ¿Ok? Y los Outlaw, vinculado a los Ultrasur, era del Real Madrid. O sea, se usan las barras bravas del fútbol para esta politiquería patotera, violenta, agresiva, antidemocrática y fascista, ¿ok? O neofascista, llámele como quiera. Son marginales. ¿Qué son? Son lumpen. Ahora le voy a pedir un favor a Chapas o a Tapia, si tú no puedes, de compartir algo en Wikipedia y con eso abrimos ya para la discusión. La palabra en Wikipedia, por favor, la palabra lumpenproletariado. ¿Ok? Lumpenproletariado. Ahí hay una frase de Marx. Y espero que no se moleste ninguno aquí, ¿ok? Los que me conocen ya saben. Carlos Marx, ¿tiene algo bueno? Sí, una excelente definición del lumpenproletariado aquí. Aquí está. Gracias, Tapia. ¿Ok? Yo no tengo problema. Si alguien de izquierda, aunque sea Carlos Enrique Marx, tiene algo bueno, pues vamos a mirarlo, vamos a estudiarlo, vamos a discutirlo. ¿Es bueno o no es bueno? Cuando uno revisa los manifestantes protestadores violentos de España, y en Argentina la banda de los Copitos, que atentó contra la expresidenta Kirchner y vicepresidenta, pero eran tan chambones, tan incompetentes que no salió la bala. Ok, la bala no salió por casualidad, ok. Se ve que el que tenía el arma no sabía que quien tiene un arma tiene que desarmarla y limpiarla y aceitarla cada tanto, ¿no? La bala no salió, gracias a Dios. Pero la banda de los Copitos ahí estaba. Bueno, entonces, leamos y terminamos aquí la definición aquí de Karl Marx, por favor.
caracteriza el lumpenproletariado de la siguiente manera. Pongamos un poco el contexto. ¿Qué es el 18 Brumario de Luis Bonaparte? Bueno, en 1850 y algo, Luis Bonaparte, no Napoleón, Luis Bonaparte dio un golpe de Estado. Y a Marx le recuerda mucho el golpe de Estado del 18 Brumario de Napoleón Bonaparte. Entonces escribe este librito diciendo, de Luis Bonaparte, este golpe de Estado de Luis Bonaparte es su propio 18 Brumario. Por eso se llama el 18 Brumario de Luis Bonaparte, recordando 50 años, más de 50 años antes, había sido el 18 Brumario el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. Entonces Marx empieza este librito con la famosa frase, la historia se repite 2 veces, la primera vez como tragedia y la segunda como comedia, porque se ríe del 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿ok? Y entonces dice, ¿con quién organiza su golpe Luis Bonaparte? Con una sociedad de beneficencia. Bajo el pretexto de crear una sociedad de beneficencia, se organizó el lumpenproletariado de París en secciones secretas, cada una de ellas dirigida por agentes bonapartistas y un general bonapartista a la cabeza. Junto a los roués arruinados. Roué quiere decir, en francés quiere decir rotoso. ¿Ok? Los rotosos, los lingera. ¿Ok? Junto a los roués arruinados, acuérdese lo que digo del descensor social. El descensor social está arrojando a las calles a todo este lumpenproletariado, junto a los roués arruinados, con equívocos medios de vida y de equívoca procedencia, junto a vástagos degenerados. Cuando esto lo vemos todos los días. Vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, o sea, la clase media, vagabundos, licenciados de tropa, o sea, ex conscripto, licenciados de presidio, ex presidiario, huidos de galera, o sea, galera era un castigo terrible donde se enviaba a los presos y, bueno, algunos se escapaban. Timadores, saltimbanquis, Lazzaroni. Lazzaroni es una expresión italiana que quiere decir más o menos lo mismo que robé en francés, ¿ok? Carteristas y rateros, jugadores, alcahuete es un proxeneta, o sea, un pimp, ¿ok? Un rufián. Alcahuetes, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos. Yo los veo todos los días en las redes sociales. Escritorzuelos, organilleros, traperos, afiladores, caldereros, mendigos, en una palabra, toda esa masa informe, difusa y errante que los franceses llaman le bohème, con estos elementos tan afines a él, que esto de bohème en sentido francés, bohème no era una clase alta, fina, que estaba en la bohemia, que veía teatro y música, gente culta. No, 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 no. En aquella época, en la época de Marx, bohème tenía otro significado. La bohème, con estos elementos tan afines a él, tomó Bonaparte la solera de la Sociedad 10 de Diciembre, que era una sociedad de beneficencia, en que cuanto todos estos subcomponentes sentían la necesidad de beneficiarse a costa de la nación trabajadora. No sé, a mí me parece brillante esto, y que me disculpe si hay algún enemigo de Marx muy enemigo. Yo soy enemigo de Marx, pero no me diga que esta descripción no es genial y muy actual. Ok, bueno, vamos como de costumbre. Gracias, Tapia, sos un capo vos. Y aquí sociología, el lumpenproletariado. Bueno, eso es lo que tenemos en las calles de Madrid hoy en día, ¿ok? Y tenemos a Bascal, a Tucker Carlson, que fue el propagandista de Donald Trump y de Milei. Ahora, como ya Milei ya ve que perdió, se va a España, ¿ok? O sea, buscan donde hay violencia, donde hay leña en el fuego, para atizar más leña en el fuego.
Y a propósito, en España, esto sí quiero aclarar, en España, a ver, el separatismo catalán y el separatismo vasco, gallego, lo que sea, es fruto del enfermizo centralismo de Madrid, ¿ok? Hoy me preguntaba Fabián Cruz, aprovecho para aclarárselo aquí. Mira, ¿qué diferencia hay? Compara el Reino Unido con España. El Reino Unido de Gran Bretaña, que comprende Escocia y Gales e Irlanda del Norte. El Reino Unido y España. Es la diferencia que hay entre el Reino Unido y el Reino desunido, que eso es España, pero eso es España desde los Reyes Católicos. Es un reino desunido porque nunca ensayaron la solución confederativa, ¿ok? Jamás propusieron, por eso el separatismo es, bueno, como no hay forma de hacer una convivencia, y eso tiene nombre en derecho político, se llama solución confederativa. Ya vamos a ver 3 casos, el Reino Unido, Suiza y los Países Bajos, ¿ok? No, eso no hay en España. En España hay la violencia, la intolerancia, ¿ok? Desde Felipe II, para imponer el catolicismo a martillazo donde sea. Entonces, a los holandeses les costó 80 años de guerra sacarse de encima a los españoles. Busque si quieren Wikipedia, no lo ponga ahora, pero búsquelo, Guerra de los 80 años, los Países Bajos, para sacarse de encima a los intolerantes, agresivos españoles. Cuando lo pudieron hacer finalmente, los tercios, y ahora reivindican los tercios, pero si los tercios eran un ejército de salvajes, violadores, ladrones, asesinos, eso eran los tercios, y ahora viene el padre Olivera Rabasa, los tercios, un carajo. Me molesta eso. ¿Ok? Bueno, se sacaron de encima los tercios y el duque de Alba e iniciaron su camino al desarrollo, pero con una solución confederativa que se llamó Provincias Unidas de los Países Bajos. Entre Holanda, que era el más grande, y otros más chiquitos, hicieron un arreglo. Ese arreglo de convivencia se llamó solución confederativa y es lo que hoy es Holanda, un país de gente civilizada, no como los españoles, son bárbaros, ¿okay? Un país de gente como Mark Rutte, que acaba de dejar el gobierno después de 13 años de primer ministro, con un partido demócrata cristiano, pero de orientación liberal, ¿ok? Y 17 años de liderar a los liberales. Pero estamos hablando de Mark Rutte y los liberales, no de Milei y su cosa, ¿ok? Entonces, esa solución confederativa jamás se ensayó en España, nunca, ni se propuso nada, nunca. Entonces, el otro ejemplo es Suiza. Suiza, que es hoy en día y desde hace más de 20, 30 años, uno de los 5 países más ricos del mundo, es una solución confederativa, porque son 3 naciones ahí que hablan 3 idiomas distintos, alemán, francés, italiano, un resto romance muy poquito, pero tienen una solución confederativa que en derecho político se llama cantonal. ¿Okay? Entonces están los cantones ahí. La democracia directa muy reducida en términos de cantones y para obras públicas y nada más. Lo interesante es que junto al Parlamento hay un Consejo de Estado, 7 miembros, el presidente es rotativo, por eso Borges decía que nadie sabe el nombre del presidente de Suiza porque lo cambian cada año. ¿Ok? Eso es una solución confederativa. Segundo ejemplo que podemos estudiar. Y el tercero es el Reino Unido. Compare con el Reino desunido. El Reino Unido de Gran Bretaña, que comprende Gales y Escocia,
¿ok? E Irlanda del Norte, Irlanda del Sur no, porque ese es un país aparte, ¿ok? Que fue una solución confederativa también al problema religioso, ¿ok? España nunca conoció eso. España, Felipe II viene y expulsa a los moros, expulsa a los judíos, expulsa a los herejes y hasta el día de hoy siguen con la misma cantaleta. Tienes que ser católico, ¿eh? Porque si no eres católico te vas al infierno porque eres un hereje. ¡Oh! ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya, gracias Tapia. Vamos primero al chat. Disculpen la efusión, pero es que me molesta la violencia, me molesta mucho. Ok. Otto Pérez Molina también, mano dura. Bueno, ahí lo tenés, Otto Pérez Molina típico de la derecha mala. La política ya no ha sido sustituida por el lawfare. El derecho de antejuicio, ajá, el derecho de antejuicio depende, no todos los delitos. El derecho de antejuicio es porque cuando hay dudas de si una acción, ¿ok?, es delito o no, entonces primero se hace un antejuicio eh, para determinar si esa acción es delito o no, y todavía no se juzga sobre si el acusado la cometió. Recién en el juicio se va a juzgar si el acusado la cometió. Pero en el antejuicio, y ojo, hay diversas clases de antejuicio. Te estoy hablando, Chapas, de la más común corriente. En el antejuicio hay que ver si es un delito o no lo que él hizo, qué sé yo, un tuit, por ejemplo. ¿Ok? ¿Es un delito o no poner un tuit? Entonces, después se investiga si fue él el que lo cometió o no, si fue él o si fue una cuenta hackeada o lo que sea. Eso es antejuicio. Percy Domínguez dice, me recuerda el paso por la Universidad de San Carlos. Supongo que tu paso, no sé. Después nos cuenta si quiere. Abrí el micrófono, Percy Domínguez. Ok. Sandra Álvarez puso aquí. Sandra, cuando pongas aquí algo, explícanos de qué trata, porque yo no quiero abrirlo. ¿Ok? Por lo menos a mí. No sé quién es Silvina Román. Bueno, aquí quizá lo dice. En la revista de una profesora de la UNAM que da un recorrido sobre causas del lawfare en América Latina. Ok, perfecto. Otman Domínguez, políticos como Diosdado, que tiene un prontuario de narcotráfico, entre otras causas judiciales, el hecho de que este señor... Pero, querido Otman Domínguez, tú afirmas así nomás, que tiene un prontuario de narcotráfico, pero y tú eres juez, tú eres policía, tú estás seguro de que Diosdado está vinculado al narcotráfico, que es un narcotraficante. Es que esa es la pregunta que yo hacía desde que empezaron con esta historieta. Sale la Nata o sale Elisa Carrió y dice, este es un delincuente. Y entonces, bueno, yo no sé si es un delincuente o no, porque yo no soy policía, no soy juez, no soy secretario sumariante, no he leído el expediente, no he asistido a los testimonios. O sea, ¿cómo? Y aquí, disculpa, Osman, no es contigo, es en general, con las redes sociales. O sea, se pegan a cualquier acusación, que fulanito es un narcotraficante, que el narcogobierno, ahí empiezan, ¿no? En Venezuela, narcogobierno y tal, y qué sé yo. Ese es el problema con María Corina, ¿eh? Va por la violencia. Y bueno, con la violencia no creo que consigan sacar al chavismo. ¿Ok? A lo mejor Diosdado Cabello sí es un narcotraficante, pero yo no me voy a hacer eco de la oposición incompetente para ganar elecciones. Yo voy a las elecciones, o sea, no son competentes para ganar elecciones, por eso se juntan todo y tal. Como no tienen un programa atractivo, seductor, etcétera, entonces van por el lawfare. Entonces, vos me preguntas que si es, lo de Diosdado es lawfare o no es lawfare. No sé, yo no he leído el expediente. ¿Tú sí? Ok. Es la pregunta que yo le hago a todo el mundo.
Ok. Percy Domínguez dice, se asemeja a las castas en India. Sí, los intocables. Sí, sí, los intocables. O sea, la última causa. Fabián, qué bueno que va a ser un programa en Radio Antorcha. Sigamos el canal de Radio Antorcha, que ese es el de Fabián. Aparte del canal que vamos a tener Cinco Reformas Argentinas. Voy a hacer un programa sobre el proletariado. Sí, estaría buenísimo, Fabián, estaría buenísimo. Dice que se va. Se fue Percy Domínguez. Bueno. España se centralizó en una tiranía de la monarquía católica. Bueno, tal vez tiranía sea demasiado, ¿ok? Sea un término muy fuerte. Yo preferiría esto, Fabián, a ver si nos ponemos de acuerdo. Yo preferiría un régimen fuertemente autoritario. No lo calificaría de tiranía, pero sí un régimen fuertemente autoritario y centralista del poder. Y eso es lo que diferencia a el Reino Desunido de España, Cataluña, Vascongada, Galicia, etcétera, ¿ok? Del Reino Unido de Gran Bretaña, que incluye Escocia y País de Gales e Irlanda del Norte, de la solución confederativa de las tres nacionalidades suizas, y de la solución confederativa también de lo que fueron las Provincias Unidas de Holanda y otras que eran 6, si no me equivoco. Investigue todo esto usted, no se quede con lo que yo digo, investigue usted, investigue la historia de Holanda, la historia de Suiza, la historia del Reino Unido, de Gran Bretaña, ¿ok? A ver si lo que yo digo es verdad o no es verdad, ¿ok? Carlos Iván, el punto equilibrado entre el hispanismo y el indigenismo. Qué buena pregunta, Iván. Te la agradezco muchísimo porque tengo una respuesta muy corta. Y es la siguiente, Carlos Iván. La respuesta es, los políticos no somos historiadores. Este es importantísimo, este punto, para que usted lo entienda bien. Los políticos no somos historiadores. Esos son temas que el juicio de la historia, en realidad el juicio de los historiadores. Pero ¿por qué los políticos, que tenemos tantos problemas en América Latina, la desnutrición, la ignorancia, el subdesarrollo, y todos los problemas derivados del estatismo, ¿okay? En lugar de discutir esos problemas y discutir las soluciones estatistas o liberales, nos ponemos nos ponemos a si los españoles fueron malos, si los indígenas fueron buenos o no, que fueron buenos los españoles, malos, pero esos son problemas de historia, no de política, que tienen que resolver los historiadores, ¿ok? Te puedo recomendar, para todos, les puedo recomendar un VisualPolitik que salió la semana pasada y es muy bueno, a Es diferencia de visual, todos los otros VisualPolitik. VisualPolitik bajó mucho el nivel, ¿ok? Desde hace pero es 4 o Visual 5 años. Economic, profe. O Visual Economic, no sé cuál de los dos. Bueno, uno que era sobre el Imperio Español y los países latinoamericanos, o sea, los países latinoamericanos, todos los problemas son culpa del Imperio Español o no. Entonces, tiene un punto de vista que a mí me pareció muy interesante y muy cercano a la verdad. Y dice lo siguiente. En plan de defender al Imperio Español, reconoce que el imperio, dice que el Imperio Español hizo muchas cosas buenas en América Latina, como las universidades, las misiones jesuíticas de los indígenas, en las reducciones de indígenas y todo eso. Que hizo muchas cosas buenas, que las leyes de India eran favorables a los indígenas y que
prohibía su explotación y castigo físico y demás, y trabajo excesivo y demás, las leyes de India, sí, pero andaba a ver que se cumplían acá, sí o no. El fray Bartolomé de la Casa dice que no. Pero bueno, lo interesante es que reconoce que España no promovió instituciones democráticas en América Latina. Y por eso yo hablo de, no de tiranía, pero sí de autoritarismo fuerte y centralismo. Reconoce que España no promovió instituciones democráticas en América Latina. La única institución democrática era el Cabildo, pero el Cabildo estaba en los hechos muy subordinado al virrey. El virrey era el que mandaba, la corte, había 4 virreinatos, aquí mandaba es el virrey y su corte, ¿ok? No todos los virreyes fueron malos, eso sí, hubo virreyes muy progresistas y muy preocupados por el bienestar de la gente y tal, pero también hubo de los otros. De lo que reconoce ahí visual, político, económico, no sé cuál, es que España no promovió, o por lo menos no hizo un esfuerzo grande por promover instituciones democráticas y sí buscaba mucho el control para llevarse el oro y la plata, la minería, la mina y todo eso. Sí, eso es la verdad. Es verdad que no promovió instituciones muy democráticas. Pero también dice, y esto va directo a la pregunta de Carlos Iván, ¿okay? También dice que los imperios azteca, maya e inca no eran precisamente democráticos. Y tiene toda la razón en eso, por lo que se ha visto. Ahora, de cualquier manera, Carlos Iván, lo fuerte aquí, lo que tenemos que entender es que los políticos no estamos para resolver los problemas que los historiadores tienen que resolver y para hacer juicios que los historiadores tienen que hacer sobre eventos del pasado e incluso del pasado muy remoto, porque los historiadores son los que se dedican a eso. Los historiadores son los que van a los archivos, revisan los documentos, en su caso, los arqueólogos también proporcionan datos materiales, digamos, que ayudan a los historiadores, pero los políticos, ¿por qué tenemos que ponernos a discutir esas cosas? ¿Por qué tenemos que discutir a Felipe II? ¿Por qué no discutimos a Otto Pérez Morales o a Kirchner y las políticas públicas? ¿Por qué tenemos que meternos en discusiones que son propias de los historiadores? Es como si nos pusiéramos a discutir de medicina, qué sé yo. Entonces, Carlos Iván, el punto equilibrado, y tu pregunta es importante, el punto equilibrado es el que yo creo encontrar en ese video, donde dice, sí, está bien, los españoles no promovieron instituciones democráticas, como sí los colonos en América del Norte. En América del Norte no fue el gobierno inglés, digamos, el rey Carlos, que era contra el cual se rebelaron y todo. No, no, lo que quería era cobrarles impuestos a los colonos. ¿Ok? No promover instituciones democráticas, pero los colonos sí promovieron instituciones democráticas. Y en España, aquí en América Hispánica, no, ¿ok? No hubo promoción por parte de los españoles, pero los imperios azteca, inca, maya e inca no eran democráticos precisamente. ¿Ok? Bueno, eso es lo que a mí me parece el punto medio. Pero de cualquier modo, no es un punto que tengamos que resolver los políticos, sino los historiadores. ¿Ok? Johnny San Miguel dice que los países latinoamericanos son bastante centralistas, al igual que España, pero el problema principal es el estatismo y no el centralismo. El problema, Johnny San Miguel, es que el estatismo lleva al centralismo. Porque el estatismo pretende que toda la sociedad funcione como un apéndice del gobierno y el gobierno sea el director de toda la sociedad, el gobierno intervenga en la agricultura, la industria, el comercio, la educación, la salud, todo, ¿ok? Y eso te lleva al centralismo. Y el que lo explica muy bien, y yo te sugiero que lo lea,
es Ludwig von Mises. Ludwig von Mises dice que el socialismo y el consiguiente estatismo del socialismo pueden funcionar más o menos en grandes espacios. Porque entonces en grandes espacios los estatistas pueden organizar un estatismo bien centralizado, pero usando los recursos económicos de distintas regiones y demás. Entonces, Ludwig von Mises dice, bueno, en un territorio inmenso como el de la Unión Soviética, el socialismo funcionó durante 70 y pico de años. En cambio, el socialismo se cae al día siguiente si el territorio es muy pequeño, porque entonces no tiene recursos económicos. Eso es lo que dice Mises. ¿Okay? Eso es la respuesta liberal. ¿Ok? Ajá, Osman Domínguez. Hispanismo, indigenismo tienen una cosa en común, estatismo. ¿Okay? Ah, este es el video de Visual Economic. Ajá, gracias. Que España hizo muchas universidades. Sí, pero eran universidades donde no había libre pensamiento. ¿Ok? Ahí había un índice de libros prohibidos, ahí estábamos todos los herejes protestantes y demás, y no se podía, digamos, había libros prohibidos. Por ejemplo, el contrato social de Rousseau estaba prohibido. ¿Ok? No, esas ideas no entraban a las universidades. Entonces los hispanistas vienen, Fabián, y te dicen, España en América Hispana fundó universidades mucho antes que en América se fundaran en América del Norte. Y es verdad, ¿ok? Es verdad que aquí las primeras universidades fueron del siglo XVI y en América del Norte del siglo XVII. Pero acordate que los colonos llegan a América del Norte más tarde, un siglo después que los españoles ya estaban en América Latina. ¿Ok? Acordate el Mayflower, 1620. Es el siglo después. Entonces, los españoles tan pronto llegaron, en el siglo XVI, sí es verdad que fundaron universidades, pero ahí no había libertad de pensamiento. ¿Ok? No había libertad de enseñar y aprender. Y es verdad que fue más tarde, o sea, 100 años más tarde, que los colonos fundaron las universidades en Estados Unidos. Pero es porque llegaron más tarde también. ¿Ok? ¿Dónde queda el legado de privilegio que nos dejó España? Bueno, los privilegios que nos dejó España, los monopolios, monopolio y oligopolio. ¿Ok? Bueno, tenemos a Javier. Javier nos da unas interesantes aportaciones, así que celebro que te escuchemos. Javier, adelante. Gracias, Alberto. Buenas noches a todos. Yo quería intervenir sobre el lawfare cuando tocaste el asunto de Venezuela y María Corina, porque creo que eso es lo que ellos usaron permanentemente en el discurso de María Corina. Está se convirtió en la Juana de Arco, no sé cómo decirlo. Ella es una especie de vengadora permanentemente. Toca, son los temas de la necesidad de que Maduro enfrente la justicia. Incluso ahora mismo lo habían dejado un poco, pero regresó. Incluso después de las primarias, volvieron a colocar todos sus grupos y ellas mismas, seguramente autorizados, otra vez el asunto. Es un argumento, por cierto, cada vez que Maduro inventa lo de los fulanos magnicidios. Entonces, cuando busca la vuelta del magnicidio de alguna manera dirigirse hacia María Corina y 20, pues ella dice, ella cree que está diciendo una gran cosa, que ella lo quiere vivo para que enfrente la justicia y tal y qué sé yo. Quizás más suave, porque antes era directamente, casi todo su discurso apuntaba, era a esa parte, la parte de ponerlo, de que tiene que ir preso. Ahora mismo eso se explica porque casi todos ellos,
le prestan mucha, le dan mucha cancha al asunto de la Corte Penal Internacional y el juicio y el señor Khan, que cuándo se lo va a llevar preso y cuándo va a entrar, etcétera. Entonces, estaba recordando mientras te oía, Alberto, que, por ejemplo, te recuerdo 5 áreas específicas donde nosotros escribimos respecto a Maduro. Una, cuando hizo las reformas hace 2 años, que él hizo unas reformas tributarias, por decirlo de alguna manera, creó nuevas leyes, pero 2 fueron centrales, sobre todo la ley creó el impuesto a las grandes transacciones financieras, que hoy por hoy, ahora están recogiendo muchísima plata, entre otras cosas, además del impuesto sobre la renta, con la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, que terminaron siendo incluso impuestos a la mortadela y cualquier cosa, por la característica de la economía venezolana, y lo habíamos advertido. Creo que nosotros fuimos los primeros en advertir que eso no iba para ninguna parte y que iba a ser eso, si no iba a haber ninguna gran transacción financiera. Iban a tener que pagar ese impuesto hasta los que lavan carro y recibían $5 por lavar un carro, y pues iban con los $5 en medio de la miseria, pues a comprarse unas latas de sardina y cualquier cosa. Y al final, el que le vende la sardina tenía que incluir el asunto de la gran transacción financiera. Hizo también una propuesta sobre Maduro, él dijo que puso en venta del 5, eso no paró en nada, no creo que nadie compró nada, del 5 a 10% de las empresas estatales. Ahí metió Movilnet y otras empresas de telefonía. Pero hasta donde yo investigué, no, nadie se metió, no puso ni un centavo en comprar la cosa. Nosotros advertimos que esto iba para allá. Pero yo me acuerdo que incluso comentamos tú y yo, creo que alguna vez comentamos un título que le puse a uno de mis artículos, que lo llamé Pichirre, tacaño. No es 5 ni 10%, es privatizar todo, etcétera, ¿no? Pero bueno, había que decir, bueno, ¿para dónde va esto? Esto es lo que el tipo está proponiendo, porque necesitaban plata. Y entonces hace una propuesta y a nosotros nos interesaba era decir que eso no iba para ninguna parte. Las zonas económicas especiales, es una imitación de las zonas económicas especiales chinas, pues una comedia, una cosa absolutamente absurda. También negocios de petróleo y gas, pero sobre todo de gas, es una oferta para que las empresas internacionales pudieran llegar a un acuerdo con Venezuela para comercializar gas, y agrícola, es decir, terreno y la posibilidad de hacer negocios buenos para que de otros países vinieran a sembrar a Venezuela para los alimentos. Te hago esta acotación porque no recuerdo, y créeme que le hago seguimiento a casi todo lo que ellos dicen, y dice 20, puesto que trata de ocupar el espacio de los liberales. Nunca, no hay ni una sola referencia, ni de María Corina, ni de ninguno de sus aliados, a estas 5 propuestas. Hay otras, pero estas 5 propuestas centrales de Maduro, que eran políticas específicas, tratando de buscar dinero para, de alguna manera, que la gente se involucrara, incluso Fede Cámara, las pequeñas, medianas industrias, o gente con capital, o entretener, porque está haciendo algo, está diciendo que va a hacer y que este año sí va a arrancar la economía. No hay ninguna referencia de 20 ni de María Corina hacia las propuestas específicas de políticas de Maduro, que sean de la naturaleza que sea. Nos correspondía a nosotros era precisamente opinar respecto al asunto y aprovechar justamente la propuesta de Maduro para oponerle la visión de los liberales. Entonces yo digo completamente de acuerdo contigo allí, porque esa es la manera específica como en el marco de un país donde las elecciones libres son muy difíciles, qué forma específica toma el lawfare en el caso de Venezuela, con quienes aparentemente parecen como que encabezan las encuestas o pueden llegar en 9 eventuales elecciones, pudieran llegar a ganar. Colombia pasa lo mismo. Después de las territoriales, yo escribí un artículo sobre si se acabó o no el petrismo, porque aquí se habló mucho de eso hace como unas 2 semanas o 3, pero lo mismo, para decirle a nuestros compañeros, no están. Ahora mismo puede estar la reforma laboral, que es lo que está en el tema, pero el tipo arrancó con la reforma tributaria y la hizo pasar. Y hubo grandes manifestaciones en las principales ciudades de Colombia, pero nadie, ni María Corina, perdón, esta muchacha María Fernanda. Yo te recordé porque me acuerdo que una vez hablamos y me comentaste que habías hablado en alguna oportunidad, te habías reunido en alguna oportunidad con María Fernanda y le habías expuesto el asunto y ella habría mostrado interés por el asunto del impuesto de las 3U.
¿Qué mejor oportunidad que Petro en el poder impulsando la reforma tributaria como para entregarle a las grandes movilizaciones que convocaron y se dieron precisamente una propuesta específica, concreta, para cómo enfrentar la reforma que estaba proponiendo e hizo pasar Petro? Ya está la reforma laboral y la reforma de salud. La sabotean y todo, y bueno, Petro también sabotea. Ha dejado de pagarle a todas las EPS. Sanita ya amenazó con tan mal, y además las farmacias que trabajan con Sanitas ya advirtieron que ahora mismo, al final de este mes, ya no van a hacer más aporte de medicina, que es el acuerdo que tenían con Sanitas. Pues Sanitas no les paga, y Sanita dice que no les paga porque Petro tampoco les paga. Entonces, eso está enredado, como está enredado en Venezuela el asunto. Algo de Venezuela es tranca la transición. Es decir, Así es, la conducta así es, así hecha es. absoluta, levanta un muro frente a la transición, porque permanentemente ellos no han abandonado el discurso de que ellos quieren justicia. Entonces la tipa que se propone para ser presidenta de la República, pues posiblemente también va a querer ser la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, trabajar con los jueces, influir en los tribunales para poder cumplir con el programa. Es para ganar votos. Es decir, tienen un voto duro, un voto de revancha, y necesitan mantenerlo vivo. Y la única manera de mantenerlo vivo es ofrecer que van a ahorcar o a guillotinar a Maduro. Y aquí también, esta semana pasada, incluso en Colombia hubo un discurso, se echaron, duraron como 2 o 3 horas, y solo se sacaron los trapos de quién era corrupto, y tú te robaste, y tú robaste, y tú también, ¿acaso usted no se acuerda de tal y tal? Y es una cosa de loco, ¿no? Bueno, y España, un comentario, corrígeme Alberto si de pronto tengo una precisión equivocada, pero la propia Constitución española del 78 ofrece, a mi juicio, la puerta que hoy Sánchez está usando para que, a pesar de haber perdido las elecciones en número de votos y haberlas ganado Feijóo, él es el que está construyendo, con los otros que también tuvieron votos, él está construyendo una mayoría en las Cortes que le permite ser investido él y no Feijóo. Pues, además de los errores de Feijóo en la campaña, Feijóo no reunió la mayoría calificada. Así es. Feijóo no reunió la mayoría porque Vox se vino muy abajo en la... Claro, claro, claro. Entre Hoy, otras cosas, pero, empujadito por Feijóo, porque vale. se Entonces, dedicó a hacer la campaña del PSOE. ok. Entonces, vamos por parte. Feijóo ganó las elecciones por muy poco, no mucho, ganó las elecciones, pero el socio de Feijóo tenía que ser Vox y Vox perdió muchísimo. Vox ahora promueve la violencia porque quiere ganar puntos y recuperar lo que perdió, y entonces le entra con la violencia. Ahora, que la Constitución de España permite, sí, por supuesto, pero es que lo de Sánchez para armar el, no te vayas, Chapa, que te quiero mostrar el reglamento de libre comercio. Eh, el amigo Pedro Sánchez quiere formar gobierno y necesita los votos de los autonomistas. Y los autonomistas le piden una amnistía. Y eso no es nada raro. En una democracia la amnistía es muy común, ¿ok? Eso no es nada raro. Y entonces, bueno, Feijóo les da la amnistía y le revientan todo esto. Pero Chapa, lo que te quería mostrar es lo siguiente, porque Chapa, vos hiciste una pregunta clave. El legado de privilegio que nos dejó España. Bueno, fíjate vos, Colón descubrió América en 1491. ¿Okay? Recién en 1778 hay un reglamento de libre comercio que apenas abre 13 puertos de España y 27 de India para comerciar y nada más. Quiere decir que desde que Colón descubrió América, ¿ok? Y se fundaron los virreinatos, no había libre comercio. Recién en 1778 hay que esperar a las reformas borbónicas, ya casi frente a las independencias, ¿ok? Para un reglamento de libre comercio y muy limitado. No es un libre comercio así libre, ¿ok? Sí, porque de pronto tal vez el hecho de que hubiese un reglamento es más un símbolo de
de que se había acabado el libre comercio, profe, ¿o no? No, que nunca hubo libre comercio, siempre hubo monopolio. Siempre hubo monopolio. Recién en 1778 hay un limitado libre comercio, limitado a 13 puertos de España y 27 de aquí, y nada más, pero en 1778, Sí, o sea, yo me... 300 años después, tuvimos 300 años de monopolio aquí. Profe, yo recuerdo, bueno, yo hice ese comentario y pregunta porque releyendo a Hernando de Soto, pues él dice en uno de sus libros que la historia de América Latina se puede resumir en una sola palabra: privilegios, ¿sí? Sí. Entonces, no sé si es tanto, a ver, como, no sé si es tanto el asunto de que no lograron crear libre comercio, sino más bien que la gente que venía con una cultura, digamos, de crear privilegios. Por supuesto, Probablemente no lograron expandir el comercio, pero por supuesto, además por venían con una supuesto. cultura de Esa mantener, no sé. cultura, claro, los que venían eran los segundones. Segundones eran los que no podían acceder porque no eran hijos primogénitos a los privilegios de los primogénitos en España. Entonces emigraban a América y que se les reconocieran aquí todos los privilegios, las ventajas, las prebendas, etcétera, que no habían podido lograr en España. Por eso aquí nunca hubo libre comercio, recién en 1778. Ahora sí me animé a tocar las teclas y te lo puse ahí en el chat. Está en Ok, Wikipedia, podés verlo. ya, Y atendé sí. bien lo que dice Javier Nieves de Venezuela, porque ahora ustedes tienen un Mario Corino en Guatemala, que es el fascista este de Giovanni Frati. Ahora lo están Sí, levantando a Giovanni Frati. Uy, lo están levantando como Milei, como María Corina, toda esa derecha mala. ¿Ok? Y sí, 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 muy consciente Javier, de... lo que dice Javier es que pone en Venezuela el caso de que no se discute en política pública a pesar de que el gobierno de Maduro ha propuesto 4 o 5 políticas públicas que pueden ser malas, buenas o regulares, pero lo que señala es que por culpa del Lawfare no se discuten, no se evalúan, no se juzgan, ¿ok? Si son buenas, malas, regulares o malísimas, porque pueden ser pésimas, pero el hecho es que no se discute. Eso es lo que Javier nos vino a informar. Y ahora sí viene, ay, tenía la mano levantada alguien aquí y la bajó. No sé si se fue o qué. Profe, mientras la levanta nuevamente, Mario Velázquez. Mario Velázquez. De Mm. alguna manera con esta tesis que estamos estudiando recién sobre el legado de España para América, no le damos la razón a Miguel Ancho Bastos, que eso lo venía diciendo desde hace ya algunos años. ¿Qué venía diciendo? Venía diciendo que quienes aterrizaron en estas tierras fue gente pues inútil, ¿verdad? Y que de alguna manera pues toda esa cultura la mamamos y por tanto no, bueno, está todo Bueno, en perdido eso, aquí, ¿no? Algo en, así decía Ancho Bastos hace En muchos años. eso, en eso tiene razón. En eso tiene razón. O sea, el monopolio comercial es la otra cara de los privilegios. El monopolio es la otra cara de una misma moneda. Privilegio, monopolio. ¿Ok? Y te estoy hablando del monopolio comercial para no hablarte del monopolio religioso. ¿Por qué los ingleses defendieron con tan... Ah, ahí está Mario Velázquez, después, no te vayas Mario Velázquez. ¿Por qué los ingleses defendieron las Malvinas como lo hicieron? Porque durante 400 años, las Malvinas, que no se llaman Malvinas, se llaman Falkland, fueron la base en la cual se podía entrar de contrabando Biblias en Hispanoamérica, porque estaba prohibido.
te estoy hablando del monopolio intelectual y religioso. Estaba prohibido los libros de Rousseau, estaban prohibidos los libros de los protestantes, prohibida la Biblia. Y esos libros llegaban a las Islas Falkland. Y de las Islas Falkland se contrabandeaban al continente. Por eso tienen las Falkland tienen en América Latina, en Londres, tienen muchos defensores por razones históricas. ¿Ok? Entonces tenemos monopolio comercial, monopolio intelectual de las universidades con libros prohibidos y monopolio religioso también. ¿Ok? Entonces, Y era más importante ese lugar que Norteamérica, profe, para los británicos. ¿Cómo? Perdón. Era más importante las Islas Falkland para los británicos que Norteamérica. A ver, Porque supongo que por Norteamérica también entraron muchas Biblias y pues muchos de estos libros, ¿o no? sí, sí, entraron aquí, a México, ¿ok? Porque eran las fronteras del Imperio Español, que era todo un montón de monopolios, monopolio comercial, monopolio intelectual y monopolio religioso. Eran las dos fronteras, la Falkland y la línea de borde de México. Aprovechando, Alberto, que estás hablando de monopolio, la otra Ajá. estaba haciendo una averiguación de la etimología de la palabra monopolio Ajá. y no encontraba exactamente la palabra que tenía que ver con derechos, otorgamiento de derechos. Decía algo de venta, pero no decía derecho de venta, otorgamiento, derecho de venta. En griego, estaba buscando una Sí. palabra en griego que estaba buscando y no la encontraba. Si tienes por ahí alguna referencia así fuerte. Lo que pasa, ya va. Lo que pasa es que la etimología de la palabra monopolio es una cosa y el concepto monopolio en español es otro. En griego, ahí vamos a la etimología, es un solo vendedor, el monopolio, un solo vendedor. Pero el concepto es un solo vendedor impuesto por la fuerza, o sea, impuesto por la ley. ¿Ok? No es lo mismo la etimología que el concepto. ¿Está bien? Por eso no encontraste. Gracias. Bueno, señoras y señores. ¿Quién era el que levantaba la mano y levanta la mano y se va? Mario, a ver, Mario, adelante. Adelante, Mario. Dale, que ya nos vamos. Antes de irnos, te escuchamos. A ver, creo que ya se fue. Sí, me temo que ya se fue. Sí, ya se fue. Bueno, tendrá cosas mejores que hacer. Nos vamos nosotros. Muchas gracias a todos. Seguimos el lunes porque vamos a... el lunes es el día después de las elecciones en Argentina. Ok. Bueno, yo estoy ahí esperando. Yo me puedo equivocar, pero yo creo que va a perder. Y va a perder por una cosa muy simple y lo vamos a ver el domingo. Es mucho más difícil para Milei conservar el voto bronca después que se juntó con Macri y conservar el voto macrista de Patricia Bullrich después de todo lo que le dijo desde hace un año casi. Mucho más difícil esa jugada que la jugada de Massa. La jugada de Massa es muy simple: conservar los votos peronistas, sea el tipo de peronismo que sea. Siempre hay varios peronismos y tal. Bueno, él quiere juntar todos los votos peronistas, juntarlos con los votos del arco antiliberal. El arco antiliberal es el que va desde los nacionalistas católicos, que son antiliberales, hasta los LGBTI, que son, bueno, pasando por los socialistas, comunistas, trotskistas, centristas, social cristiano, socialdemócrata, social lo que sea, conservadores, estatistas, etc. Ese arco antiliberal es el segundo caudal que Massa debe juntar. Una cosita antes de que te vayas. ¿Tú qué le hubieras respondido al momento que Massa lo arrincona a Milei y le dice, ¿tú vas a eliminar sí o no los subsidios? Ahí habían votos, ¿no es cierto? 3 millones de votos. Sí, pero es muy fácil. Lo que pasa es que Milei es bruto, es un animal.
La respuesta es muy fácil, claro que vamos a eliminar los subsidios. Lo que pasa es que vamos a eliminar los costos artificiales impuestos por el estatismo que hacen incompetitiva a la producción argentina. Fácil. Pero mi ley es bruto. Pero la pregunta era del subsidio por el lado del transporte. O sea que habían millones de Todos personas. los subsidios, mira, todos los subsidios. El doctor Václav Klaus nos explicó que lo más difícil en la transición es sacar los subsidios. ¿Cómo se puede facilitar la quita de subsidios? Muy fácil, le baja los costos. Es que esto es lo que estábamos hablando con Chapa, de que te dicen que el pollo importado está infectado. Eso es porque la producción nacional tiene costos muy elevados, impuestos por el estatismo y todas sus cargas, carga regulatoria, carga Ya no hay agua. impositiva, etcétera, ¿ok? Tiene toda su... entonces se lo quita. Le quitas los costos, los sobrecostos, los No, costos. pero de esta no. Sí, por favor, el micrófono. Voy a cerrar iPhone el- 5, por favor. iPhone 5, por favor, Ya le micrófono. cerré, ya le cerré. Ok. Entonces, si le dices que le vas a quitar los costos, lo vas a poner en condiciones de competir. ¿No es así, Chapa, que está levantando la mano ahí? Sí, claro, profe. Yo que levanté la mano para informarle a nuestros amigos que estén atentos. Esta semana, mañana, en nuestro calendario liberal, celebramos el Día del Empresario y pasado mañana, el Día de la Globalización. Entonces, bueno, pues básicamente compartir nuestros materiales, los que tenemos en el sitio web del foro, del Partido Fusionista, en mi sitio web personal, seguramente en el sitio web del Instituto de Libre Empresa. José Luis seguramente tiene artículos en estos temas, así que, bueno, dinamizar las redes cabalmente con esos hashtags que por ahí venimos utilizando y agregar el hashtag Día del Empresario, Día de la Globalización. Recuerden que la idea es promover nuestro calendario liberal clásico, en oposición al calendario socialista y mercantilista que promueve la ONU, ¿verdad? Con cientos de festividades al año. Así que, bueno, nosotros tenemos solo 12 o 13 fechas emblemáticas, históricas para el capitalismo. Así que, por favor, ayudarnos con eso. Sí, por cierto, cuando yo digo que mi ley es bruto, que es un ignorante, lo digo con conocimiento de causa. Escuché a Fontevecchia, su análisis y sus invitados, analizar el debate anoche, y Fontevecchia contó una cosa increíble. Todos los liberales conocemos la diferencia entre de Isaiah Berlin sobre libertades positiva y negativa, aunque yo no la comparto, y muchos liberales no la comparten, ¿okay? Pero la conocemos. Entonces Fontevecchia contó que en un largo reportaje que le hizo a Milei le preguntó sobre ese tema, libertades positiva y negativa en Isaiah Berlin, y Milei no tenía ni idea. Es increíble, ¿ok? O sea, como liberal, Milei pésimamente formado. Es lo que yo vengo diciendo desde hace años. O sea, si no hay formación política, este tipo dice, él mismo, Milei, después del debate sacó diciendo que él se había metido en la inmundicia de la política. Milei nunca, no conoce la política, nunca conoció la política, porque si hubiera conocido la política, se hubiera ocupado en hacer un programa de gobierno, un plan político y un partido político, que es lo que estamos haciendo nosotros, eso es política. Pero él fue arrojado por factores externos, circunstanciales, fue arrojado a la politiquería, entonces él no sabe lo que es la política, no tiene ni idea. Bueno, nos vemos, bueno, antes el jueves, con el tema de que quedamos para el jueves, y después nos encontramos el lunes, que es el lunes 20, después del domingo 19. Abrazo grande. Y mañana el directo, profe, con el Foro Liberal Y también. mañana a la tarde el directo sobre posmodernismo y fusionismo. Va a estar bueno. Gracias a todos. Te paso el control, Tapia, por favor. Ya, correcto. Ok, muchas gracias, amigos. Nos vemos, desconectamos hasta el día jueves. Buenas